Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 12, la segunda parte en el Evangelio de San Juan. Empezamos leyendo los versículos 27 al 30, recordando que estos son los últimos días, relatan los últimos días de la vida de Jesús. Faltaba ya muy pocos días para la Pascua, en la cual Jesús iba a morir. Y entonces, mientras hablaba a la multitud, aquí expresa en la primera parte de este estudio la angustia que Jesús sentía al anticipar los inmensos sufrimientos que iba a pasar cuando recibiría los pecados de la humanidad en el Getsemaní, y por supuesto luego ese juicio angustioso, injusto, el maltrato que recibió de judíos y de gentiles, y finalmente la crucifixión y la muerte. Dice Jesús en el versículo 27 del capítulo 12 de Juan: ahora mi alma ha sido angustiada. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré. El 29. Y la multitud que estaba allí oyó un inmenso ruido y dijo que había sido un trueno. Otros decían: ha hablado un ángel. 30. Jesús les dijo: esta voz no vino por mi causa, sino por causa de ustedes. Ahora bien, Jesús empezó a sentir la angustia de recibir los pecados de la humanidad, de hacerse pecado, de sufrir ese juicio vergonzoso y angustioso en que fue tratado muy mal, insultado, golpeado, se burlaron de él, y finalmente la crucifixión y la muerte. Esto afligía el alma del Señor, le afligía al Señor. Por esto Jesús, en la expresando su inmensa necesidad de ayuda, dijo: ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús dijo: le diré al Padre. Es una pregunta retórica. Le pediré al Padre que me salve de esta hora. Pero luego enseguida contestó: ¿cómo voy a pedir eso? Si para esta hora he venido. Jesús, Dios, se hizo hombre justamente para llegar a esta hora, morir crucificado en un día de la Pascua, el 28. Entonces dijo, más bien, cambió su oración: Padre, glorifica tu nombre. Esto quiere decir: Padre, muéstrame a través de él el inmenso amor por la humanidad caída. Esto es, glorifica tu nombre, es que haga brillar a través de él, de Jesús, en la cruz, su misericordia, su compasión, su bondad, su perdón por el pecador. Tan pronto Jesús hizo esta petición, vino la contestación del cielo en una forma audible, y dijo esta voz, que era la voz de Dios, la voz de Dios del Padre: lo he glorificado en la vida de Jesús. Jesús fue un portavoz, un medio para que Dios el Padre muestre su amor, su misericordia por los pecadores. Le dijo Dios el Padre a Jesús, contestó su oración: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 29. La multitud que estaba con Jesús oyó y pensó que había sido un trueno, porque era un ruido poderoso, grande. Otros decían: un ángel le ha hablado. 30. Contestó Jesús: esa voz no vino por mi causa, sino por causa de ellos, para que en su misericordia Dios querían que identifique los judíos que en Jesús
estaba unida la divinidad. Dios el Padre estaba dirigiendo la vida de Jesús, estaba dirigiendo por el camino que estaba caminando, camino que le conducía a la cruz. Por esto Jesús dice, esta voz no vino por mí, si vino por ustedes, para que ellos se den cuenta de una forma sobrenatural, Dios estaba haciéndoles conocer que Dios estaba presente, estaba dirigiendo los eventos de la vida de Jesús. 31 al 36. Siguió diciendo Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado fuera. 32. Y si yo soy elevado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33. Pero esto decía para indicar de que muerte estaba a punto de morir. 34. Le contestó la multitud al escuchar estas palabras de Jesús. Nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanecerá por la eternidad. ¿Y cómo tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35. Entonces ellos dijeron a Jesús, entonces Jesús les dijo a ellos, todavía un poco más de tiempo y la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan luz, a fin de que las tinieblas no les apresen. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va. 36. Mientras tengan luz, tengan fe en la luz, para que sean hijos de la luz. Una vez que Jesús les habló esto, se ocultó de ellos. ¿Por qué? Explicaremos más tardecito. Entonces, Jesús les anunció, en el versículo 31, que ahora, en el juicio y en la muerte de Jesús, el mundo estaba siendo juzgado. El príncipe de este mundo será expulsado fuera. En los tribunales del cielo estaba siendo examinado el caso del mundo, de este mundo, muy, muy cercanamente. Cuando Jesús venza a Satanás absolutamente, al llevar los pecados de la humanidad, pecados de los cuales se hizo cargo en el Getsemaní, y subiese con ellos en su cuerpo a la cruz, y aún así manifestase, estando lleno de los pecados de la humanidad, manifestase el amor infinito de Dios hacia la humanidad caída, allí el príncipe de este mundo estaba siendo juzgado y el príncipe de este mundo iba a ser expulsado afuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Este mundo estaba siendo juzgado en Jesús porque estaba poniéndose al alcance de la humanidad la salvación absoluta que se realizó en Jesús para toda la humanidad. Salvación que era el resultado de la justicia divina, porque no olvidemos que la humanidad fue puesta bajo el poder de Satanás cuando Adán pecó, pero asimismo la humanidad en Jesús fue salvada, fue unida a Dios, fue receptora del Espíritu Santo. Por supuesto, a los que hacen caso de la historia de Jesús. Pues el mundo estaba siendo juzgado, que tenía opción, los seres humanos, repito, de ser unidos a Dios nuevamente en Jesús, así como fueron separados de Dios en Adán. El príncipe de este mundo, Satanás, ya no iba a representar a la humanidad, porque por esta razón, ustedes recuerdan que Adán fue hecho representante de la humanidad cuando fue creado, pero asimismo cuando él se sometió a Satanás, cuando cayó Adán, su representación del mundo pasó a manos de Satanás, y desde ahí Satanás era el representante de este mundo, hasta que vino Jesús, el segundo Adán,
lo derrotó absolutamente. No se olviden que Jesús llevaba los pecados de la humanidad desde el Getsemaní y así subió a la cruz y ahí lo venció. ¿Cómo lo venció? Con su amor, con el amor misericordioso, compasivo de Dios a la humanidad. En otras palabras, Jesús en la cruz en ningún momento perdió el hecho de ser el canal del amor divino a la raza caída. Así es como Jesús venció a Satanás, y al vencer a Satanás le quitó la representación que él a su vez usurpó de Adán, la representación de la tierra. Y entonces, con la victoria de Jesús, Satanás ya dejó de ser representante de la humanidad. Ahora es Jesús, el segundo Adán. Por eso dice el versículo 32, si yo soy elevado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto de ser elevado de la tierra se refería al versículo 33 a ser crucificado. El sacrificio de Jesús atrae a todos. Dios centra la atención, centra su actividad entre los hombres en atraerles a que entiendan el sacrificio de Jesús. El versículo dice también que es la forma como la muerte de Jesús, Dios el Padre iba a centrarse para atraer a la humanidad a entender por qué causas, hasta dónde llega el amor divino por la humanidad en la muerte de Jesús. Bueno, al oír estas palabras, la multitud le dijo, nosotros hemos oído en la ley, porque el Mesías está descrito parcialmente en la ley, es la promesa que Dios hizo a la humanidad a través de la salvación del poder de Satanás, como acabamos de explicar. Ellos dicen, hemos leído en la ley que el Mesías permanecerá por la eternidad. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? En otras palabras, morir en la cruz. ¿Quién es este Hijo del Hombre? No entendían nada ellos. Desgraciadamente, más abajo, estaban bajo el poder del mal, y lo que obstruía su mente, lo que tenían un velo puesto en su mente. Este velo es la ley, nos dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo. La ley obstaculiza el comprender la obra de Jesús. Entonces Jesús les contestó, todavía un poco más de tiempo y la luz está entre ustedes. Caminen en la luz mientras tengan la luz, a fin de que las tinieblas no los apresen. El que anda en las tinieblas no sabe dónde va. La luz de Jesús guía a toda persona hasta la cruz. Jesús estaba encaminando hacia la cruz. Aunque está ahí su sacrificio doloroso, sin embargo, ahí es donde empieza a brillar el amor inconmensurable de Dios por la humanidad. Esto es el amor misericordioso, su amor misericordioso, compasivo, tolerante, bondadoso, paciente, porque así es la relación de Dios con nosotros. Sin embargo, el pecado, lógicamente, tiene hecho un velo, una oscuridad que impide ver esta actitud divina hacia nosotros. Bueno, y entonces por eso anden en la luz, Él es la luz. Esta luz estaba caminando hacia la cruz. Jesús estaba diciendo, síganme hasta la cruz y examinen el amor divino, examinen la salvación, cómo se llega a realizar. El 36 dice, mientras tengan luz, tengan fe en la luz. La relación, la forma de ver la luz, la forma de seguir la luz es con la fe. ¿La fe qué es? La fe es solamente aceptar la historia, las palabras que relatan la historia de Jesús, especialmente la historia, la de la cruz. Tengan fe en la luz, esto es aceptar las palabras, que estas palabras lleguen a nuestra mente, porque esas palabras que relatan el sacrificio de Jesús son palabras vivas, esto es, se realiza lo que estas palabras indican cuando penetra en nuestra mente, no cuando suena escrito en la Biblia. Es cuando estas palabras penetran en nuestra mente que estas palabras son vida.
empiezan a funcionar y a realizar lo que las palabras dicen. Y entonces los que aceptan la historia de Jesús, la luz, son hijos de la luz. Una vez que Jesús les habló esto, se ocultó de ellos porque Jesús tenía una precaución extremadamente grande, con el fin de no morir, que no le maten antes de llegar a la Pascua, porque era necesario que Jesús muera en la Pascua para que el símbolo, lo que simbolizaba la Pascua, llegue a ser una realidad en Jesús y la gente puede entender mejor, especialmente los judíos, el sacrificio de Jesús. 37 al 50. Aunque había hecho Jesús tantas señales delante de ellos, sin embargo no tuvieron fe en él. Pero esto estaba profetizado, estaba anticipado por el profeta Isaías. Dice, a fin de que las palabras del profeta Isaías se cumplieran, que dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién ha sido revelado el brazo salvador del Señor? Por esto los judíos no podían tener fe, porque Dios anticipó que los judíos no iban a tener fe, y la razón era porque estaban pegados a la ley. Repito, la ley pone un velo en la mente, no hay cómo entender la historia de Jesús, el significado de ella. Esto pasa también ahora. 39. Por esto no podían tener fe. Además, nuevamente dijo Isaías, que ha cegado sus ojos y ha petrificado el corazón de ellos, ¿quién? Dios, para que no vean con sus ojos y no entiendan con su mente y se conviertan y yo los sane. Este es el proceso de Israel. Dios usó la ley, les endureció su mente para que no entiendan la obra de Jesús, sus enseñanzas. Y entonces, porque el que oye la historia de Jesús y presta atención a esta historia y se convierta, Dios lo salva. El versículo 41. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. 42. No obstante, muchos de los gobernantes tuvieron fe en él. Sin embargo, por temor a los fariseos, no confesaban su fe en Jesús. O sea, no habían aceptado, pero no querían contar a los fariseos que habían aceptado todo lo que habían oído de Jesús y las cosas que posiblemente vieron ellos personalmente. Tenían miedo de ser excomulgados. Ahora también pasa lo mismo. En muchas iglesias que viven de la ley, hay muchas personas que sí aceptan la historia de Jesús, pero tienen miedo de confesar en sus iglesias para que no les persigan, no los excomulguen. 43. Porque estas personas que así ocultaban su fe, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tengan cuidado. Es mejor confesar con franqueza esta maravillosa fe salvadora en la historia de Jesús que se ha aceptado, que es para la salvación absoluta de cada uno de los pecadores. El 44. Entonces Jesús gritó. Él gritó motivado por un inmenso interés nacido de su amor a la humanidad pecadora, a los judíos, de un inmenso interés para despertarlos, para que escuchen que la obra de él no era de un loco, que estaba planificada por Jesús, por el Padre desde la antigüedad, y que Jesús solamente era uno que estaba cumpliendo la misión que Dios le había dado para que haga en la tierra. Dice el versículo 46, el 44, Jesús gritó y dijo, el que tiene fe en mí, no tiene fe en mí, sino en el que me envió. Siempre la relación de él con el Padre. Y todo el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. 46, al Padre. O sea, Jesús no era otra cosa que la exposición de la conducta del Padre con los hombres. Esta era la obra de Jesús,
mostrar cuál era el comportamiento de Dios el Padre con los hombres, lleno de misericordia, un comportamiento lleno de paciencia, de bondad, de tolerancia. El 45 dice, el que me ve, ve al que me ha enviado. El 46, yo la luz, por eso se llama la luz Jesús, porque muestra cómo es la conducta del Padre. No lo muestra físicamente porque el Padre es un espíritu, Dios es un espíritu, sino muestra lo que significa el amor. Yo la luz he venido para que todo el que tenga fe en mí no permanezca en tinieblas. Permanecer en tinieblas es vivir ignorante de la conducta de Dios el Padre conmigo, con usted. Jesús vino para eso, para que nos demos cuenta cómo es el comportamiento de Dios el Padre con nosotros. Es el comportamiento de Jesús, lleno de paciencia, de tolerancia, de misericordia. Esto es importante tener presente. El 47, si alguno escucha mis palabras y no tiene fe, esto es, no las acepta, no las recibe, dice, yo no le juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al hombre. Es la misericordia de Dios. Muchas personas escuchan la historia de la vida de Jesús, pero no les suena a ellos, no le dan importancia, la importancia salvadora que tiene. Jesús dice, bueno, si no tiene, eso se llama no tener fe, no aceptar la historia de Jesús, las palabras de él, no aceptarlas, dice, yo no le juzgo, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Quiere decir que Jesús va de diversas formas, va a insistir en esa persona para que llegue a dar valor a la historia de Jesús, a las palabras que relatan la historia de Jesús, especialmente la de su muerte. El 48, pero el que desprecia, no oye, el que oye y no acepta es una cosa, el que desprecia mis palabras y no las recibe, se burla y dice esto que va a ser para salvación, ya tiene un juez. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el día final. O sea, los que menosprecian la historia de Jesús para la salvación, para mostrar la historia de Jesús, para mostrar cómo es el comportamiento de Dios el Padre con nosotros. Esa persona que desprecia la vida de Jesús ya tiene un juez. La misma palabra que he hablado le juzgará en el día final. 49. Porque yo no he hablado por mi cuenta. Las palabras que habla Jesús no son producto de su iniciativa. Dice, si no es el Padre el que me envió, Él me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Entonces, realmente Jesús es el mensajero directo del pueblo, del Padre, a nosotros. Démosle valor a las palabras de Jesús, aceptémoslas. Y si por A o B razón no tenemos la capacidad todavía de aceptar, pero escuchamos. Dice Jesús que a esa persona no lo juzga. A esa persona vino para salvarlo, a esos. Así es que si usted no puede retener la historia de Jesús, sin embargo, si se interesa por escuchar, ya tiene un Salvador. Jesús, Dios va a obrar en usted para que usted llegue a aceptar esa historia. 50. Dice, y lo que me ha mandado el Padre, yo sé que es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo con el Padre que me envió. En otras palabras, Dios tiene tanto interés, Dios el Padre tiene tanto interés que usted escuche esas palabras de Jesús, las que relatan su vida, como la luz que muestra el comportamiento de Dios con los hombres. Dios, el Padre, tiene mucho interés que usted las oiga, para que luego las entienda y éstas se conviertan en la realidad que expresa cada palabra. Es el mensaje. Jesús es el mensaje y es el mensajero de Dios a la humanidad caída. Que Dios los bendiga y esperamos que la próxima semana nos acompañe.